Shanti, Shanti, Shanti. Om Pas, Pas, Pas. Om Namah Shivaya, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar preparándonos para una ceremonia, una festividad muy importante que comienza mañana, que es el Navaratri, que significa 9 noches. Nava significa 9, Ratri significa noches, y es una novena en adoración a la Madre Divina. Este año, el Navaratri caen en realidad 11 días, porque el Navaratri incluye un día extra, son 9 días, y uno que le llamamos el Vijaya Dashami, que significa el día de la victoria. ¿Mm? En el Navaratri, como vamos a leer ahora de Shivananda, bueno, se representa las etapas que tiene que ir pasando el aspirante espiritual, que en realidad nos puede llevar muchas encarnaciones, ¿verdad? Para llegar a la meta final, que es la realización del ser, que le llamamos la victoria, o moksha, en la cual ya no nos identificamos más con lo finito, o lo que no, o con lo que no somos, que es este cuerpo, que es esta mente, que son estas emociones que pasan. eh, Nos identificamos ya en ese estado final con el ser, que no nace, no muere, que es siempre dichoso. Esa es la meta de la existencia humana. Y cada Navaratri se impulsa ese proceso. Para poder llegar a ese estado de la realización del ser, se dice primero tenemos que limpiar todas las impurezas de la mente, que le llamamos las malas. Las malas son las impurezas que están representadas o le llamamos los enemigos internos. El verdadero enemigo no está fuera, sino está dentro. En sánscrito se llaman los Shat Ripus, los 6 enemigos, que son la lujuria, la ira, la avaricia, la envidia, la soberbia, y también una que se llama moja, que es el engaño. Muy parecido a lo que conocemos nosotros en tradición cristiana con los pecados capitales. Que son pecados, los pecados existen. En la tradición del yoga sabemos que se llaman las papas, papas con la larga significan las faltas, y que cuando actuamos dominados por estas impurezas, lo que cosechamos es dolor, sufrimiento, para los demás y por supuesto para nosotros. Todo lo que nos viene como dolor en la vida, como sufrimiento, son acciones guiadas por estas impurezas que hemos realizado, generalmente en otras vidas. ¿eh? Pero también puede haber frutos de esta vida que ya fructifiquen en la misma, ¿no? Entonces, la primera etapa del Navaratri, ¿m? Los 3 primeros días, le rezamos a la Madre Durga. La Madre Durga es el aspecto de la Madre Divina que remueve impurezas, que nos protege a nosotros, nos ayuda a eliminarlas y también nos protege de las energías negativas externas. ¿eh? Nos genera un escudo de defensa. Primero, nos ayuda a reconocer estas impurezas en nosotros. En el aspirante espiritual siempre tiene que estar el radar eh, siempre encendido, siempre atento y alerta porque no se vencen en una baratri, no se vencen en una vida, se camuflan. Los vamos a ir viendo a lo largo de los 9 días, de los 11 días en este caso, porque este Navaratri es más largo que otros. Este Navaratri es de 11 días, porque astrológicamente hay un día de Sarasvati, de la tercera etapa, que se repite, o que se mantiene el mismo Titi. Es un concepto en astrología que no lo voy a trabajar porque no lo domino, pero me lo han explicado. Entonces, en este Navaratri es una Navaratri especial que yo no lo recuerdo en los, no sé,
cerca de 30 Navaratis que me ha tocado trabajar, trabajar en mí, ¿no? Eh, no recuerdo un Navarrete de once noches, sí recuerdo algunos de 9, ¿no? Y no de 10, después la mayoría de 10, pero este es muy especial, ¿verdad? Tenemos un día más para trabajar, para ponernos en las manos de la Devi. En lo personal, los periodos que más he avanzado en todos los sentidos y también más se me han manifestado estas impurezas para trabajarlas porque es una bendición, es en los Navaratris. ¿Eh? Yo siento una energía muy especial que se da. Los Navaratris siempre para nuestra latitud empiezan en septiembre, en la primavera. A veces es más tirando para octubre, pero es en el periodo de la primavera. La primavera es un periodo muy especial. En la India cae otoño. Son dos periodos muy especiales porque en realidad hay dos Navaratris en el año. Hay uno que se festeja en el periodo marzo-abril, que es el otoño nuestro, eh, que termina con el 10.º día con el nacimiento de Rama, el Rama Navami, porque a su vez Rama se dice que para vencer al demonio Ravana invocó la gracia de Durga. ¿eh? El segundo Navaratri del año es este, que es el más festejado, el más celebrado, por lo menos también en la tradición Shivananda, es el que le dedicamos realmente estos 9 o 10 días, u 11 en este caso. Y justo este Navaratri cae iniciando la primavera, ¿no? Exactamente. Empieza mañana, hoy inicia la primavera a nuestras latitudes. Y también coincide este año con un eclipse solar parcial. Hoy estamos en día de eclipse. Aquellos que saben de astrología, por lo menos la occidental que he escuchado, dicen que este eclipse nos trae lo que nos trae Navaratri, ¿no? Un momento y por lo menos la primera etapa de ajustar, ¿verdad? Y de afinar aquellos aspectos de nuestra sadhana que puedan estar un poquito desajustados, ¿no? De renovar aquellos o eliminar aquellos hábitos que no son conducentes a la práctica espiritual y que todos tenemos que reconocer, hábitos de conducta, hábitos de alimentación, reacciones, falta de gestión con estas emociones, ¿verdad? Como repetimos, ¿no? La ira, la lujuria, la avaricia, la envidia, la soberbia, y allí toda la gama de impurezas que tenemos. Entonces, tenemos una gran oportunidad para empezar en la Bharati con los 3 primeros días. En la Bharati los 3 primeros días se adora a Durga para que impulse ese proceso de remoción de estas impurezas o malos hábitos, todo lo que sabemos que nos impide el crecimiento espiritual. Le llamamos las malas hierbas. ¿Vieron cuando nosotros queremos que un jardín florezca? No es así nomás de que echo la semillita y ya crece, ¿verdad? Tengo que trabajar duro. Y la primera etapa es Durga. Durga es dura. Durga significa, la raíz du de Durga significa dura. Ella es dura con el mal externo, por lo tanto nos va a proteger, pero también ayuda a eliminar aquellas conductas, aquellas emociones negativas, malas, que significa impurezas, que nos impiden. Y tenemos que estar constantemente. Estas impurezas no son eliminables en una encarnación. Sí son eliminables en una encarnación si ya las trabajaste fuertemente en otra vida. Y en esta vida ya queda poco y florece enseguida Lakshmi, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros vamos a tener que luchar duramente, pero a su vez en el camino, en esa lucha, hay pequeñas
pequeños oasis, pequeños oasis de pequeñas victorias, de situaciones que vemos realmente que cuando me entrego, que cuando invoco, ¿verdad? El divino provee y nos da esos pequeños momentos que Lakshmi se manifiesta. Lakshmi ya en el campo ya avanzado espiritual es cuando florecen las virtudes opuestas y se instalan en el aspirante las virtudes divinas. Cuando quedan instaladas y totalmente reemplazadas las virtudes negativas, se deviene la santidad, ¿verdad? El momento en donde ese ser es un real impulso de luz, ¿verdad? Que ilumina todo lo que existe a su alrededor. Viene la santidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las virtudes divinas que instala Lakshmi? Bueno, la superior a todas, ¿no? Que es el amor incondicional, lo que llamamos Parama Prem, ¿eh? También le llamamos el amor supremo, ¿eh? Que es el amor a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Lo que enseñaba Jesús. Cuando le preguntaban cuál es la mayor ley, él decía amar al prójimo, primero amar a Dios por sobre todas las cosas. Se dice, eso es lo primero que tenemos que pedirle a Lakshmi, ¿eh? Cada día, a su vez, no solamente en este Navaratri, cada día de nuestra vida es muy auspicioso invocar a estos tres aspectos. Durga, para que mantenga estas impurezas, las vaya disminuyendo, ¿verdad? Lakshmi, para que deje aflorar lo divino en nosotros y especialmente el amor a Dios, el amor, por supuesto, al prójimo, el amor a nosotros mismos, la fe, la devoción, que es lo que nos salva en esta era, ¿no? Esta es la era, se dice, de la devoción, y es la energía que nos va a salvar en Kali Yuga, en la era donde estamos todos eh, contaminados, se dice en un 75% con las impurezas, y hay un 25% de luminosidad en cada uno, que si no nos alertamos, si no nos ponemos en vigilante de la mente, esas impurezas dominan, por eso que está asociado constantemente con estas energías. Entonces Lakshmi preside la segunda etapa, los segundos 3 días del Navaratri, y después ya cuando estas virtudes, por supuesto que Lakshmi también nos provee en lo material, ¿verdad? Todo aquello que necesitamos en lo material, siempre que sea justo y sea equilibrado y con autocontrol, es digno pedirlo a Lakshmi. Eh, pero si pido por sobre todo primero el reino de Dios, como anunciaba Jesús, ¿no? Pide el reino de Dios, ¿eh? Trabaja para el reino de Dios y todo lo demás se da dado por añadidura, ¿no? Entonces se dice que Lakshmi siempre está presente allí donde haya primero amor a Dios. Y eso se va a manifestar también dando el sostén necesario material. ¿Mm? Luego la tercera etapa del Navaratri está precedida, que es la última, la culminante, está precedida por Sarasvati. Sarasvati se dice es la madre que concede la realización del ser. Sarasvati es la madre y la patrona de todo aprendizaje, es la madre de las artes, de la música, de las ciencias, de la palabra. Vak Devi se la conoce también, la madre del habla. Sarasvati literalmente quiere decir la que fluye. En la antigüedad Sarasvati era un río que fluía en la tierra, el río Sarasvati, que ya no existe más. Luego pasó a ser ya una Devi, ¿verdad? Adorada como una Devi, quedó eso que fluye, que es el conocimiento, que es la palabra. Sarasvati se dice, hace que en el aspirante se manifieste esa capacidad, ¿verdad? De transmitir, ¿verdad? De fluir con la palabra, con las artes, con la música, con el conocimiento, ¿verdad? Y por último, lo más importante que nos otorga Sarasvati es el conocimiento de quiénes somos, de descubrir que somos el ser infinito, puro, que no cambia, que siempre es dichoso. Cuando estemos instalados en eso, se dice que ahí deviene lo que llamamos
la liberación o moksha. ¿Mm? Entonces los 3 últimos días, en este caso, van a ser eh, 5 días para Sarasvati, porque en todo Navaratri los 3 últimos días son para Sarasvati, más el 10.º, el día de la victoria, se la evoca a ella, porque ella es la que nos otorga la victoria de la luz sobre la oscuridad. En este caso, como hay un día de Sarasvati, creo que es el 28 y el 29, que ya es cuando empieza la etapa de Sarasvati, que se repite el titi, que se llama, y queda como duplicado. Entonces van a quedar 4 días para Sarasvati más el quinto, que es el Dashami, que va a ser el 2 de octubre. Entonces, ahora vamos a leer un poquito de Shivananda, ¿no? Y vamos a ver cómo nos explica que es el momento más auspicioso del año, que no se debe perder ningún aspirante, ¿verdad? Aunque sea media hora cada día del Navaratri. Por supuesto que ojalá que después quede una rutina de que no haya ningún día del año que uno no invierta en la práctica espiritual, ¿no? En la búsqueda del estado meditativo, que es la principal sadhana que debemos pedir también a la Madre que impulse en nosotros, para establecernos en una práctica, ¿verdad? Pero al menos aquellos que no están todavía muy afirmados en la sadhana, aprovechen estos 11 días para hacer una especie de sankalpa, de voto, ¿verdad? Es decir, bueno, no me voy a perder ninguno de los 11 días, aunque sea 10 minutos del día, no va a haber un día que no haya dedicado a alguna sadhana, ¿no? La sadhana del Navaratri, nosotros lo vamos a, por supuesto, a trabajar online. No lo vamos a hacer presencial porque no estoy en un lugar fijo, pero sí hay lugares que los hacen presenciales. Siempre es bueno sumarse al espacio presencial si lo tenés. Y después hay varios espacios online que se están armando. Yo lo voy a dar eh, empezando mañana, cada día. Va a ser siempre a la tarde o más tirando a la nochecita. Van a estar publicados allí los horarios. Los que no se han anotado pueden anotarse. Eh, y vamos a trabajar, bueno, con el Devi Mahatmyam, que es una escritura que se lee durante 7 días. Es una escritura que tiene 700 versos, donde se describe la gloria de la Madre Divina. Es una potente historia, escritura comparada con el Bhagavad Gita, muy parecida porque tiene 700 versos, en las cuales se describe las glorias de la Madre y cómo la Madre Universal va eh, ganando las batallas contra estos demonios que están adentro. Esto lo vamos a explicar a partir de mañana. Vamos a hablar del beneficio del Devi Mahatmyam. Mañana nos vamos a encontrar en el inicio a las 5 de la tarde. Y así cada día un horario, o a las 5 o a las 6 o a las 7. Tienen que estar muy atentos a ver los horarios. Y vamos a ir eh, trabajando con esta escritura y a su vez cantando muchas mantras y oraciones a la Devi. ¿Mm? Entonces, les voy a leer un poquito de Swami Shivananda sobre el Navaratri. ¿Mm? Shivananda dice, el Durga Puja o Navaratri, lo van a ver de diferentes maneras. Otro nombre es el Durga Puja. eh, es el más grande festival hindú en el que Dios es adorado como madre. ¿Mm? El hinduismo es la única religión en el mundo en que ha puesto énfasis en tal alcance la maternidad de Dios. La relación de uno con su madre es la más querida y dulce de todas las relaciones humanas. Por eso es adecuado ver a Dios como madre. ¿Eh? Se dice que la madre, en el aspecto espiritual, tenemos que tener los dos aspectos de adoración. Eh, Esta era del Kali Yuga es la era en la cual se trascienden todos los males del Kali Yuga a través de la adoración, de la devoción, y tenemos que focalizar y invocar, ¿verdad? A Dios Padre. Para eso hay varios aspectos.
eh, pero a su vez también tenemos que beneficiarnos de la presencia de la Madre Universal. Se dice que el aspecto padre de la divinidad, eh, como también podemos ver la parte, digamos, masculina y femenina, el que está más atento o la que está más atenta al cuidado del niño siempre es la madre, siempre por naturaleza, ¿verdad? Por instinto, va a estar más atenta, ¿verdad? El padre lee allí el diario, está con el fútbol, se puede estar desarmando la casa, ¿verdad? El niño entrando ahí, no sé, en cualquier, metiendo los dedos en el enchufe, ¿verdad? Y él está con su diario, tranquilo. Y es la madre que está ahí siempre detrás. Se dice la madre eh, siempre está pensando en su niño, ¿verdad? Póngale que la madre tiene un bebé y el bebé está ahí en su cunita y la mamá tiene que ir a hacer las compras y el bebito queda allí en la casa, lo deja al cuidado de la niñera, ¿verdad? Y la madre va a hacer las compras. Mientras está haciendo las compras, hay una parte de su mente que obviamente está en las compras, pero la mayor parte de su mente en quién está. Siempre va a estar con su niño. La madre nunca abandona el pensamiento de su bebé, por más distante que esté. De hecho, hay una preciosa declaración que la vamos a ir leyendo a lo largo del Navaratri. En un momento, los devas, cuando la Devi vence demonios, constantemente va venciendo demonios, los devas le rezan unos hermosos himnos que los vamos a ir cantando porque son muy auspiciosos. Y la Devi le dice, pídame lo que quieran. Y los devas dicen, tú ya has hecho todo por nosotros, nos has dado todo. Por favor, danos el don de que simplemente pensando en ti, todos nuestros problemas se diluyan, ¿no? Y la madre le dijo que así sea, ¿verdad? Y en otro momento ella declara eh, justamente esto, declara que aquel que cante mis nombres, aquel que recite mis nombres, mis mantras, yo le voy a eliminar todas sus dificultades, sus enfermedades, incluso dice, aunque muchas veces te las mantiene también por aprendizaje, pero cuando ella lo decide, las remueve. ¿eh? Eh, y ella dice y declara esto nuevamente, simplemente pensando en mí, eh, el que piense con intensidad, todas sus dificultades serán removidas. El problema es que no nos acordamos de la madre. ¿eh? La madre siempre está pensando en nosotros, siempre está. Es nuestra mente la que se llena de distracción, que se llena de otros pensamientos, ¿verdad? Y la mejor manera de pensar en la madre, por supuesto que es en tu propio idioma, simplemente decir, madre, aquí estoy, necesito esto, necesito aquello, ayúdame con esto, ayuda con aquello. Piensa, hable en tu idioma, ¿verdad? Y a su vez en el propio idioma de ella, ¿no? El que ella nos ha dejado, ella nos ha revelado, por lo menos en el idioma en el que está revelada esta escritura, ¿no? Que son estos mantras que vamos a ir cantando, ¿verdad? Y por supuesto el mantra principal de cada Devi, que es el mantra, quiere decir el pensamiento que protege y libera. Entonces, simplemente repitiendo Om Shri Durgaye Namaha, Om Shri Durgaye Namaha, Om Shri Durgaye Namaha. Ese es el mantra de la Devi Durga, el principal, para llenarte durante este Navaratri, por lo menos los primeros 3 días, repitiendo ese nombre, ¿eh? Aparte de la sadhana del nombre personal, de la deidad personal de cada uno. Si uno ya tiene una deidad, tiene que hacer su sadhana siempre de la deidad principal, ¿verdad? Y después encontrar el tiempo para Durga, y a su vez aumentar los tiempos de la práctica. Es muy bueno estos 11 días para decir, bueno, aumento un poco las diferentes sadhanas, y por supuesto la del nombre es la más importante, ¿no? Entonces, Sivananda nos dice que la madre es la que está siempre más atenta a su hijo, ¿verdad? Durga representa a la Madre Divina, ese es el aspecto energético del Señor,
¿eh? Sin Durga, Shiva no tiene expresión. Shiva es el aspecto padre, es el absoluto, que no actúa, pero sin cuya presencia nada puede actuar a su vez. Por eso se está eh, doble aspecto del absoluto, que es el aspecto Shiva, que es el que no actúa, que no cambia, es el testigo, ¿verdad? Y el aspecto Shakti, que es el poder, que es su poder de acción. Shakti significa poder, ¿verdad? Entonces dice, sin Durga, Shiva no tiene expresión, y sin Shiva, Durga no tiene existencia. Shiva es el alma de Durga, Durga es idéntica a Shiva. El señor Shiva es el testigo silencioso. Es inmóvil, absolutamente incambiable. No es afectado por el juego divino. Es Durga quien hace todo. Shakti es el poder omnipotente del Señor o de la energía cósmica. La adoración a Devi guía hacia la obtención del conocimiento del ser. Dice Shivananda, la historia del Kena Upanishad, conocida como Yakshna Prashna, avala este punto de vista. Esto es una poderosa historia que la vamos a contar porque es muy, muy linda, que acá lo trae Shivananda, ¿no? Entonces se dice que la Madre Divina, es la que permite que nosotros avancemos en la práctica. Nos da y nos inyecta y nos da el poder para remover impurezas, para eh, luchar contra las dificultades de la vida, para instalar las virtudes y a su vez la que nos revela el conocimiento. Hay una historia del Kena Upanishad que aquí la menciona Sivananda, que es muy ilustrativa de esta necesidad de Shakti, que sin ella no hay conocimiento. Se dice que revela la época védica, ¿no? En la cual los devas, se dice en una época, esto está relatado en el Kena Upanishad, eh, y empieza así. En verdad, Brahman es ese poder supremo desde el principio. Brahman es el absoluto, es el Shiva. Shiva es el absoluto. Cierta vez, Brahman, el absoluto, sin el cual nada existe, consiguió una victoria para los devas. Los devas en los cielos estaban asediados por los asuras, ¿verdad? Los demonios, y el absoluto les dio poder a los devas para que ganen la batalla. Pero los devas pensaron, esta victoria es nuestra. Entonces se empezaron a olvidar de dónde venía el poder. Y pensaron, nosotros ganamos por nuestro poder, porque somos fuertes, somos luminosos, ¿no? No se dieron cuenta de que era el absoluto quien había logrado esa victoria. Entonces se dice que Brahman, el absoluto, para darles una lección, dijo, así, así que ustedes creen que ganaron por sus propios medios. Muy bien. Él pensó para sí, me voy a manifestar y les voy a dar una lección. Entonces dice que el Brahman se manifestó ante ellos como una fuente de luz. Lo dice la escritura Yaksha, un espíritu luminoso, pero sin forma. Entonces los devas, que son muy curiosos, querían saber, ¿eh? Querían conocer, se dice que mandaron a Agni, el fuego, para que descubra quién era y les venga con la noticia de quién era ese ser. Entonces se dice que Agni se acercó, ¿verdad? Y este espíritu, que era una forma del absoluto manifiesta, le dijo, ah, sí, ¿tú quién eres? Y él dijo, soy Agni, soy el dios del fuego, muy poderoso. En mi presencia puedo quemar todo, lo que sea. Así le dijo este espíritu y sacó una hojita, ¿no? Dijo, a ver, quema esta hoja. Se dice que Agni intentó quemarla y no pudo. Hizo todo su esfuerzo, puso toda su energía y no pudo quemar una pequeñita hojita. Entonces se fue todo humillado, y volvió ante los devas y le dijo, no descubrí quién era, pero incluso no pude hacer nada ante él. Todo mi poder se diluyó. Muy bien, entonces mandaron a Vayu, mandaron a Vayu a ver si tú averiguas quién es, nos traes la noticia. Y Vayu se acercó, el dios del viento, y el yaksha de este espíritu, Brahman, manifiesto, le dijo, a ver, así que tú eres poderoso, porque Vayu dijo, yo soy Vayu, el viento, y ante mi presencia todo se mueve y todo vuela y todo. Así le dice el yaksha,
Brahman manifestado en forma de ese espíritu, le dice, a ver, sopla y vuela esta hoja con tu poder. Se dice que Vayu intentó el viento y la hoja ni se movió. No pudo ni hacer mover una hojita. Entonces regresó todo avergonzado y les dijo, no descubrí quién era este. ¿Eh? Entonces mandaron a Indra, ¿eh? Que a partir de lo que va a pasar ahora quedó como el jefe de todos. Entonces Indra se puso frente a este espíritu y el espíritu acabó el juego y se dice que se manifestó la Madre Divina, Durga, en la forma de Uma, dice la escritura. Uma se manifestó, y esto se lo voy a leer textual, ¿verdad? De la escritura, dice, se manifestó Uma, Durga, radiante y gloriosa. Indra se acercó a ella y le preguntó, ¿quién era ese espíritu? Quiero conocerlo. Y ella respondió, ese gran espíritu era Brahman, el absoluto, quien estaba presente desde el principio. Fue Brahman quien consiguió la victoria para ustedes. ¿Eh? Entonces, la escritura lo que nos dice esto es que tuvo que intervenir Durga para que el conocimiento se manifieste. Durga hizo de vehículo, ¿verdad? Y Durga llevó a Indra hacia el conocimiento. Le reveló quién era Brahman y le dijo, tú eras a su vez idéntico a Brahman. Se dice que como Indra fue quien descubrió, por la gracia de la madre, quién era este espíritu y se reconoció a sí mismo a su vez, porque la Devi le hizo reconocerlo idéntico a ese espíritu único. Indra se convirtió en el jefe de todos a partir de esta historia, ¿no? Entonces Sivananda dice, esta historia del Yaksha, se llama Yaksha Prashna, la pregunta del espíritu, avala este punto de vista, ¿no? De que la Devi es indispensable para que nosotros obtengamos el conocimiento. ¿Eh? Así la diosa Shakti brinda sabiduría a sus devotos. La adoración a Devi es, por lo tanto, la adoración a la gloria de Dios, a la grandeza y supremacía de Dios. La gracia de la Madre es ilimitada, dice Shivananda. Su misericordia es ilimitada, su conocimiento infinito, su poder inconmensurable, su gloria inefable, su esplendor indescriptible. Ella te da prosperidad material al igual que libertad espiritual. Acércate a ella con un corazón abierto. Pon al descubierto tu corazón con franqueza y humildad. Sé simple como un niño. Mata con rudeza a los enemigos como el egoísmo, la malicia, la autosuficiencia, y todas estas impurezas que fuimos hablando y que las vamos a ir trabajando en el proceso de los 9 días. Haz de buen agrado una autoentrega a ella total y sin reservas. Canta sus oraciones, sus himnos. Vamos a cantar mucho, que de hecho es la manera de ir limpiando esta mente, ¿verdad? Y concentrándonos en lo divino. Canta sus oraciones, repite sus nombres, adórala con fe y resuelta devoción. Realiza adoraciones especiales en los días de Navaratri. El Navaratri es la ocasión más adecuada para realizar prácticas espirituales intensas. Estos 9 días son muy sagrados para la Madre Divina. Sumérgete en su adoración, practica repetición intensa del nombre divino, teniendo una cuota regular de repeticiones al día. ¿Mm? Y un número de horas dedicadas a ello. Vamos a quedar allí. Vamos a hacer unos segunditos de silencio, vaciar nuestra mente por unos instantes. Vamos a hacerlo del vehículo del nombre de Durga, que es la Devi que adoramos para remover impurezas, para disminuir estas emociones negativas, también para sanación, para protección, para generar el escudo de protección.
ante cualquier dificultad. Vamos a repetir el mantra de la Devi Durga 9 veces y después quedar un segundo en silencio. Coloca a la Devi en tu corazón, puedes visualizarla, a la Devi Durga montando en su tigre, que significa la naturaleza inferior. Visualízala en su vestido rojo, que es el poder de acción. Visualiza sus armas que ha recibido de todos los devas para darle poder, para combatir todo lo negativo. Tiene 6 brazos, cada brazo tiene un arma, tiene el Trishul de Shiva, tiene la Gada, la masa de Vishnu, también la Shanka, la caracola de Vishnu, tiene también la chakra, el disco de Vishnu, tiene una espada también que representa el poder de luchar, que se la dio también Rama, un aspecto de Vishnu, el arco. Esas armas representan las potencias que tiene la Devi para protegernos de cualquier circunstancia negativa y ir eliminando poco a poco estas impurezas. Vamos a invocarla en esta primera etapa que comienza mañana, repitiendo su mantra principal 9 veces. Om Shri Durgayai Namaha. 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 Segunditos de silencio. Om. Muy bien, acá están preguntando en Instagram, dice Swamiji, en la sadhana se debe hacer el japa con el nombre Om Shri Shaila Putrayei Namaha el primer día. Esa es una forma eh, que surge dentro del Devi Mahatmyan, que la Madre Divina adopta 9 formas, una para cada día. Se puede repetir. Ahora, como lo enseña Shivananda, nos enseña a centralizarlo en Durga, que es mayor que ese aspecto Shaila Putrayei. Shaila Putrayei es un aspecto de Durga, ¿no? Como Moksha Mantra, el verdadero Moksha Mantra es Om Shri Durgayai Namaha. Por eso trabajamos con ese, porque si no sería muy complejo enseñar otros mantras. Lo vamos a ir trabajando en el Navaratri. Se puede repetir si ese mantra como complemento, Shaila Putrayai Namaha, que es un aspecto de las 9 Devis que se manifiestan, pero son aspectos de Durga. Entonces, como japa principal, que incluso va a quedar después de estos 9 días, el mantra Om Sri Durga Yai Namaha ese es el que trabajamos más en la línea Shivananda. ¿Mm? Aunque por supuesto se puede repetir también ese mantra que ahí pones tú ahí en el Instagram. Muy bien, entonces aquellos que quieran sumarse al Navaratri, empezando mañana, pueden escribir allí al WhatsApp, ¿verdad? O escribir en las redes, están a tiempo de sumarse. Nos vemos nosotros el próximo domingo dentro del Navaratri. Va a ser
el día correspondiente del Navaratri. O sea que vamos a empezar directo con cantos, con lectura. El que entró y no sabe del tema se va a sentir un poco perdido, pero los que ya están en el proceso van a ir sintiendo más, eh, van a entender de qué se va a tratar. ¿M? Nos vemos, Om Namah Shivaya, que estén muy bien.